Hola amigas y bienvenidas un día más a mi canal. Hoy estamos a viernes, nos espera una rutina de limpieza profunda en el hogar. Vamos a preparar la casa para el fin de semana que va a ser bastante largo. Vamos a limpiar, organizar, recoger las cositas que no están en su lugar, limpiar el polvo. Hoy también quiero lavar todo el textil de las camas. Quiero también acabar la limpieza profunda en la cocina. Se nos han quedado unas cuantas cositas por hacer, no hicimos todo de golpe esta semana. Hoy nos espera un día bastante productivo, vamos a hacer mucha tarea de limpieza, así que bienvenidos, bienvenidas, vamos a comenzar. Comienzo mi rutina de limpieza por retirar todo el textil de la cama. Hoy voy a poner muchas lavadoras en el tema de textil. Sobre la cama del dormitorio hay dos lavadoras. Primera la blanca, que allí está la cubrecama, la sábana bajera y el protector del colchón, que son de color blanco. La funda nórdica y los cojines son de color marrón, así que los voy a lavar en la siguiente lavadora. Sí que es verdad, cuando retiro la funda nórdica y las fundas de los cojines, las cremalleras las dejo cerradas para poder lavar, así no se estropean. Los viernes suelo prestar máxima atención en el tema del polvo en el dormitorio. Ahora, por ejemplo, estoy limpiando el polvo en el ventilador, aunque no estamos gastando en esta época el ventilador, sigue acumulándose el polvo ahí en esta zona, y como está encima de la cama, pues lo suyo ir eliminando por lo menos una vez a la semana. Elimino el polvo también de las mesitas de noche, el cabezal, en la zona del armario, ya estás viendo, lo tengo sin puertas. Organizo también mi zona de trabajo. Aquí tengo que guardar los cables de la cámara, guardar unas cuantas agendas que estuve gastando esta mañana y eliminar el polvo. El tema del polvo en el dormitorio suelo limpiar un día sí, un día no, lo que es el tema del escritorio, la cómoda, mesitas de noche y cabezal. El resto lo limpio solamente una vez por semana. Una vez por semana también estoy aspirando tanto los cojines como el colchón con una aspiradora antiácaros. Esto lo hago cada vez que retiro las sábanas para lavar, aprovecho el momento y aspiro toda esta zona. Hasta ahora lo primero que hacía en mi rutina diaria es, antes de limpiar, abrir todas las ventanas del dormitorio para poder ventilar. Pero la última vez que hice limpieza profunda en la terraza, me di cuenta que el árbol que tenemos justo frente del dormitorio es el árbol que está soltando mucho polvo y curiosamente nos está dando alergia tanto a mí como a mi marido. Y pues en esta temporada he decidido no ventilar la habitación del dormitorio. Sí que es verdad, ventilo la casa por otro lado, es decir, por la habitación de mi hijo y el salón, pero esta rutina que tenía yo hasta ahora de abrir las ventanas en el dormitorio, en la cocina, en la terraza para ventilar, porque desde ahí es desde donde viene el aire, pues ahora mismo tengo que prescindir de ella. Otra cosa que hacía también a menudo cuando sacaba el textil de la cama, lo que es la funda nórdica, la sacaba fuera a tender para que se vaya ventilando mientras que se lava el textil. Tampoco puedo hacerlo porque puede que se caiga el polen encima del nórdico y pues no me lo puedo permitir. En el tema del dormitorio ya está todo limpio. He puesto una manta encima de la cama, no es la manta que estoy gastando últimamente, simplemente que mientras que se está lavando todo el textil, los gatos tienden a subir a la cama. No quiero que vayan a llenar la cama de polvo y pelusilla. Bien, pues el dormitorio ya está listo, he aspirado y he fregado la zona. Voy a pasar al textil de la cama de mi hijo. Hoy es el día en el que lavo el textil todo de golpe. De normal suelo lavar el textil de las camas 2 veces por semana, al principio de la semana y al final de la semana. Al principio de la semana lo que es el textil suelo partirlo en 2 días. Los lunes, por ejemplo, lavo el textil de nuestro dormitorio y los martes el textil de mi hijo. Sin embargo, los viernes, también puede ser que los sábados, lavo todo el textil del golpe. La limpieza de hogar los viernes suele ser más productiva, más en profundidad. Retiro todo el polvo visible. Ya no solamente lavo el textil, sino también intento ordenar aquellas cosas que necesitan ordenarse y a lo largo de la semana no he podido hacerlo. Los viernes suelo tener un poco más de ratito para poder hacer todas estas limpiezas. Y bueno, a día de hoy en la habitación de mi hijo aprovecho para limpiar el polvo en la cama, en su mesa de ordenador,
También he limpiado el polvo en lo que es lo de Hot Wheels, ¿cómo se llama? La carrera de Hot Wheels. He limpiado también las puertas. En esta zona lo último que me queda es aspirar el colchón, aspirar el suelo y fregar. Hoy viernes suelo dedicar más tiempo a aquellas cositas que hay que recoger, a los que no he tenido tiempo a hacerlos. Sí que es verdad, los viernes también hago una limpieza medio profunda en la cocina, pero como esta semana la estamos dedicando a limpiar la cocina en profundidad para primavera, pues este es un paso que de momento lo voy a prescindir hasta el final del vídeo más o menos. Ya he pasado a la zona del cuarto de baño. Aquí en esta zona el jueves he descalcificado, o sea, he eliminado el cal de grifo de la ducha, de la ventana. He limpiado también y he organizado un cajón aquí en el cuarto de baño. Ya sabéis que limpio y organizo un cajón por semana, tengo 4 cajones y pues 4 semanas al mes, y así pues voy adelantando el tema de organización y limpieza de los cajones de los cosméticos en el cuarto de baño. Bien, pues ahora procedo a limpieza básica y diaria de desinfectación del sanitario. He limpiado también los cristales. Por esta parte el cuarto de baño ya está listo. Lo único que me queda por hacer es lavar la cortina de la ducha, pero todo esto lo haré cuando me toca poner otra colada de ropa blanca. Hoy también tengo mucha ropa por planchar, tengo unas cuantas tandas de lavadora que puse ayer, que está pues toda la ropa por planchar, por doblar. Ayer estuve todo el día grabando para el tema de gimnasio, para las redes sociales. Sinceramente, simplemente me dediqué a grabar y poner lavadoras, más o menos como a día de hoy. Quiero adelantar esta tarea, quiero planchar esta mañana. Ya os he comentado que estoy planchando normalmente por las tardes cuando mi hijo está viendo la tele, pero últimamente el niño está pues como que quiere jugar, no quiere ver la tele, no quiere ordenador, no quiere móviles, quiere solamente jugar, interactuar. Últimamente le estoy comprando muchas cositas de manualidades, le gusta este tiempo que estamos pasando juntos. Yo también, es el momento en el que yo puedo descansar, así que el tema de las planchas últimamente la estoy pasando por las mañanas. Siento que últimamente mis rutinas de limpieza han cambiado bastante, ya no es el mismo orden que por ejemplo a los finales de año 2025. Este año me he propuesto organizarlo todo bien, me he propuesto marcar un planning de limpiezas, tanto diarias como las profundas, mensuales, semanales. Siento que también poner el orden en el menú de día, crear la lista de la compra y seguir esta lista, ya no solamente me hace ahorrar, me hace sentir como más cómoda, más productiva. Todo este tema de organización que últimamente me interesa mucho, aumenta bastante mi productividad, no me siento tan cansada. El hecho de perder un poco de peso también me hace sentir más ligera, sentirme más rápida a la hora de trabajar, con más ganas, y pues eso aumenta bastante mi productividad. Comenzar el 2026 organizando y programando todos los aspectos de mi vida ha sido un acierto total, ya no solamente en el tema de organización de la casa y la compra, sino también de organización de mi tiempo libre, el tiempo en el que yo dedico a mí misma, la dieta, etcétera. Todo esto ha sido un acierto total. Me siento muchísimo mejor, adelanto muchísimas cosas a lo largo del día. Al final del día no me siento tan cansada. Hay ratitos, encuentro ratitos para mí, ratitos para mi familia, para estar con mi hijo, y la verdad es que me siento bien organizando esto. Yo creo que es la base de el éxito de cualquier persona. Y sí que es verdad, los últimos años he estado organizando, programando las tareas de limpieza, pero también es verdad, la falta de la práctica hacía que
el tema de planificación de rutinas de limpieza a lo largo de la semana era demasiado excesivo. No era tan realista como a día de hoy. Todo es cuestión de práctica, todo es cuestión de ensayo y error. A día de hoy en el tema de programación de las tareas de limpieza soy bastante más realista. Tengo ensayado, tengo comprendido el tiempo de ciertas limpiezas en el que estoy tardando de realizar estas tareas y bueno, pues programar todas las tareas de limpieza a día de hoy me resulta muchísimo más fácil, me resulta muchísimo más productivo. Hay tareas de limpieza básica y diaria que las acabo en cuestión de 1 hora. El resto del día puedo dedicarme a adelantar unas cuantas tareas de limpieza profunda o organizar aquellas cositas que a lo largo de la semana no las puedo organizar. Ahora mismo estoy adelantando la limpieza profunda en la estantería. Esto lo tengo programado, lo tenía programado para la semana que viene. Quiero hacer limpieza profunda en el salón antes de Pascua y bueno, a día de hoy, como he adelantado bastantes cosas a la hora de limpieza, pues he decidido adelantar también el tema de limpieza y organización de la estantería. Bien, pues en el salón lo que voy a hacer a día de hoy es recoger las cositas, las mismas cositas de siempre, todos los días. Las que estáis viendo los últimos vídeos ya estás viendo que siempre recojo básicamente lo mismo. Recojo el sofá, retiro el textil, si hace falta lavar la manta del sofá, cosa que hice ayer, pues la lavo, retiro también a la alfombra, aparto la mesita y bueno, nada, en esta zona lo único que me queda a día de hoy es aspirar y fregar. En la actualidad he comprendido que ser productiva no es hacer muchas cosas a la vez ni muchas cosas al día, sino organizar bien las tareas con el fin de poder abarcar máximas tareas posibles sin tener que agotarse físicamente. Ya no es de ser tanto, digamos, productiva, sino eficiente a la hora de limpieza. A día de hoy contamos con muchísimos electrodomésticos que pueden hacer trabajo por nosotras mismas. Contamos con aquellos electrodomésticos que aceleran el proceso de limpieza, el proceso de trabajo y pues gastando todos estos utensilios electrodomésticos es bastante bien, aprovecha bastante el tiempo, hace que no nos cansamos tanto y que en el mismo momento que estamos realizando una tarea, estamos realizando otra tarea, o sea, los electrodomésticos están adelantando otras tareas. Bien, pues en el salón ya he aspirado y he fregado la zona. Lo último que me queda es fregar el pasillo y acaba de lavarse una lavadora. La voy a poner a secar todas las prendas. Ya os he comentado, el árbol que tenemos fuera nos da bastante alergia. No puedo tender en el tendedero, a mucho de mi pesar. Me gustaría, con el tiempo tan bueno que hace, el solecito, el aire, que se secaran todas las prendas en tendedero, pero de momento tengo que prescindir de este placer. He puesto ya la siguiente lavadora. Esta vez está el nórdico de la cama de mi hijo y ahora pasamos ya a la cocina. El miércoles pasado hicimos una limpieza profunda en la zona derecha. Hemos vaciado los armarios de arriba, los hemos limpiado en profundidad, hemos limpiado los vasos, los platos, todo lo que está almacenado en la zona arriba. Hicimos también limpieza profunda en el extractor de los humos, el banco de la derecha y los electrodomésticos. Y ya os he comentado, sí que es verdad, tenía planeado hacer la limpieza profunda en la cocina de golpe en un día, pero esta semana no me sentía con mucha fuerza de hacerlo. Así que he decidido dividir las tareas de limpieza profunda en la cocina en varios días. El miércoles limpiamos la zona derecha. Hoy quiero dedicarme el tiempo a limpiar y organizar todos los cajones que tengo aquí en la cocina. De momento voy a llenar el lavavajillas de los platos que se han quedado desde ayer y esta mañana. Ayer fue un día bastante intenso a la hora de grabar el contenido para el gimnasio. Muchas de las tareas no las pude adelantar, así que a día de hoy reconozco que tengo que poner 2 lavavajillas. Y aquí es donde estaba hablando en el tema de la productividad. No lo he programado bien, no he pensado bien y
Debería haber puesto ya un lavavajillas a primera hora de la mañana, pero bueno, no lo he tenido en cuenta, no lo he programado bien. Tocará poner primero lavavajillas, esperar que se acabe de lavar para poder vaciarlo y llenar del resto de los platos. Mientras tanto, pues aprovecharé para limpiar y reorganizar el tema de los cajones. El lavavajillas ya está en marcha, así que tengo justamente una hora para poder organizar y limpiar máximo cajones de la cocina posibles. Comienzo por el primer cajón. Aquí tengo cositas variadas, entre ellas las pilas, por ejemplo, de cargar. Tengo también en el primer organizador las cremas de manos, que gasto bastante cada vez que me pongo a limpiar. Se me resecan mucho las manos, así que me gusta cuidarlas. Pongo la crema cada 2x3. Está también el protector solar, que lo aplico siempre antes de salir a tender la ropa. Y bueno, unas cuantas cerillas, todo esto lo que se gasta en la cocina prácticamente a diario. En el segundo organizador pues suelo dejar las pastillas para descalcificar la cafetera. Tengo ahí también el celo, las etiquetas para etiquetar todos los botes de albóndigas, macarrones, arroz, etcétera. Y bueno, más o menos esta es la organización del primer cajón. Lo tengo prácticamente listo, no estaba muy desorganizado, simplemente tenía que limpiar lo que es el tema de los contenedores. En el siguiente cajón, este cajón lo hemos limpiado en Navidades, ¿os acordáis, chicas? Vuelve a estar desordenado. No sé, creo que tengo que cambiar el sistema de organización en este cajón, porque en realidad la mayoría de las cosas que tengo en este cajón no los estoy gastando muy a menudo, porque son las cosas de repostería y ya sabéis, no suelo cocinar muchos postres últimamente. Ahora mismo simplemente voy a limpiar el cajón, voy a devolver las cosas en su sitio. Sí que es verdad, lo que sí que gasto diariamente que está en este cajón es papel aluminio, film transparente, bolsas de basura, bolsitas para el desayuno de Ismael y poquito más. El resto de las cosas lo suelo gastar muy a la larga. No sé por qué se desordenan. He visto en internet unos cuantos organizadores para el tema de papel aluminio, papel de horno, film transparente. Estos organizadores son bastante anchos, en mis cajones simplemente no caben. Sí que es verdad, podría ponerlos. Hay unos organizadores que están apegados así como a la puerta, pero no sé en qué puerta ponerlo. En fin, tengo que replanteármelo, pensármelo. Y ahora estoy limpiando el cajón de los paños de la cocina. Tengo 1001 paño. Desde la época en la que no tenía la puerta allí en la zona de donde tenía que venir el horno. ¿Os acordáis que por ahí estaba colgando los paños decorativos? Tengo 1001 paño decorativo para primavera, otoño, verano, invierno. Y bueno, de momento los estoy gastando pues para grabar las recetas, pero es que la verdad los tengo muchísimos. He retirado unos cuantos, los voy a regalar a mi madre, porque ahora mismo pues no me son actuales, tampoco necesito tener tanto almacenaje. Siguiente zona a limpiar es esta zona donde os estaba diciendo que cuando estábamos haciendo el proyecto de la casa, en teoría aquí tenía que venir el horno, pero tras vivir en esta casa 3 años me he dado cuenta que para mí tener el horno no es actual, no es algo que estoy gastando. Con una freidora de aire me apaño muy bien. Prácticamente todos los platos a día de hoy se pueden cocinar en la freidora de aire, así que teniendo 2 freidoras de aire decidimos prescindir de momento del horno y pues contratamos, cuando estábamos poniendo las puertas, contratamos también poner la puerta en esta zona donde tenía que venir
el horno. De momento en esta zona estoy guardando pues el tema de almacenaje. Está el aceite de oliva, vinagre, lejía de limpieza, las botellas del agua que gasto para cocinar. Guardo también allí el tema de la patata, la cebolla, etc. La zona de la derecha ya está limpia, los cajones ya están organizados. Vamos a pasar a la zona izquierda. Tengo aquí 3 cajones. El primer cajón es auxiliar. Guardamos, como veis, mil y una cosa. En realidad este cajón es para guardar las servilletas que gastamos a la hora de comer, el reposavasos. También aquí está el cajón de primeros auxilios. Os comento, mi marido es asmático, gasta el Ventolin. Yo soy alérgica y pues ahí guardo antihistamínicos, etcétera. Y también guardo en esta zona pues todo el tema de los trípodes pequeños para la hora de grabar. En el siguiente cajón suelo guardar los platos. Voy a limpiar también toda esta zona. Tengo el protector para el cajón en esta zona. Los he retirado. Voy a limpiar todo el cajón desde arriba hacia abajo para que se quede limpito. Y ahora devuelvo todo en su lugar. Tener los protectores en estos cajones alivia bastante en tema de tiempo de trabajo. Simplemente sacas los protectores, los sacudes muy bien y ya está, listo. Sí que es verdad, repaso un poquito el tema del estante para eliminar cualquier resto de migajas y ya está, nada más, bastante rápido. En cuestión de unos minutos tengo prácticamente todos los cajones limpios. Siguiente cajón es el cajón de los vasos. Ya me estabais preguntando por qué guardo los vasos aquí en esta zona tan baja. Ismael aún es bastante bajito para alcanzar el primer cajón, que es donde supuestamente tienen que ir los vasos, y pues de momento los estoy manteniendo aquí. No sé si en el futuro lo voy a cambiar porque nos hemos acostumbrado tanto en tener los vasos en esta zona que no sé, en el día que lo cambie no sé qué haré con el cajón auxiliar. Siguiente zona a limpiar que quiero adelantar a día de hoy es la nevera. Me quedan unos cuantos minutos para que se acabe el lavavajillas, así que aprovecho y ordeno un poquito esta zona. No tengo previsto hacer la compra semanal a día de hoy, aún así tengo que reorganizar un poquito las cosas que hay aquí. Ayer vino mi familia a merendar, compramos muchísimas cosas, se han quedado bastantes después de la merienda, así que tengo que reorganizar un poquito. Sí que es verdad, tengo que limpiar también el cajón de las verduras porque hoy tengo que ir al supermercado a comprar la fruta y la verdura, así que limpio y ordeno un poquito esta zona. Bien, pues el lavavajillas ya acabo de lavar la primera tanda. Todo lo que hay aquí lo voy a secar con un paño. De normal, cuando acaba el lavavajillas lo dejo abierto un par de minutos para que se vaya secando todo. Muchas veces cuando pongo cositas de plástico como los tuppers, etcétera, pues no se seca bien de todo y pues hay que dejar unas cuantas minutitos para que se caen las gotas y se seca todo. Pero a día de hoy, como tengo un poco de prisa, pues voy sacando lo que ya está seco prácticamente nada más en abrir lavavajillas y el resto pues lo repaso con un paño de cocina. Entre estas cosas también está el tema del plato de la comida de los gatos y del agua de los gatos. Así que una vez todo seco, primero voy a devolver todo en su sitio, llenar el lavavajillas del resto de las cosas que me quedan, que por cierto el segundo lavavajillas también estaba prácticamente lleno. Y ahora nada, una vez lleno el lavavajillas, voy a darles a los gatos de comer porque ya me están pidiendo comida.
La limpieza de la cocina ya está prácticamente hecha, a falta de limpiar el lavaplatos. Y bueno, en el tema de la limpieza profunda de la cocina me quedan unas cuantas cosas aún por hacer. Me toca limpiar en profundidad bajo el fregadero, limpiar las ventanas. Quedan 2 cajones por limpiar y organizar, el cajón de los tuppers y el cajón de las sartenes. También quiero limpiar encima del ventanal, limpiar también lo que son los focos, ¿cómo se dice? Los focos de las luces. Pero bueno, todo esto lo dejo para el siguiente día de la limpieza. Hoy por hoy ya estoy prácticamente acabando, he aspirado la zona y voy a fregar el suelo. Aún me quedan por poner unas cuantas lavadoras y secadoras, aproximadamente unas 4 tandas aún. Pero bueno, todo esto lo iré haciendo a lo largo de la tarde. Hoy por hoy voy a acabar mis tareas, mi vídeo de hoy. Chicas, muchísimas gracias por vuestra compañía. Gracias por ver el vídeo y llegar hasta el final. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya motivado o simplemente os haya hecho una buena compañía. Sigo mi rutina de limpieza y publicación de los vídeos 3 veces por semana. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Yo, como siempre, no me despido para mucho tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo.